Precisamente antes de partir para el cielo, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, declaró algunas palabras que iban a ser la obra, la comisión, el cumplimiento de la tarea que los hijos de Dios continuarían ahora que Jesús se iría para el cielo. Había estado con nosotros en la tierra durante 3 años y medio en su ministerio y 33 años y medio de vida, suficientes como para haber dejado toda la enseñanza clara de lo que era la verdad. Después de que pasó por el proceso de la proclamación de su mensaje, la verdad presente que Jesús tenía para sus días, él tenía que anunciar el cumplimiento de las primeras 4 celebraciones para poder hacer conocer cómo se lleva a cabo el plan de la salvación. Predicó precisamente acerca de esas 4 cosas: su crucifixión, su resurrección, la proclamación de la palabra sin las tradiciones humanas y el derramamiento del Espíritu Santo que caería en Pentecostés. Ahora el Salvador había cumplido su tarea. No sin luchas, obviamente, porque todo prácticamente el periodo en que él estuvo en la tierra, en su ministerio, aunque había venido a traer las buenas noticias del Evangelio para que toda la gente pudiera saber cómo poder salvarse y que los judíos llegaran a cumplir con esa promesa que el Señor les había hecho de ser un pueblo especial, una nación santa y ser la luz del mundo. Pero lamentablemente, como los dirigentes de la época de Jesucristo, el Sanedrín, se habían desviado de las leyes de Dios para seguir sus propias tradiciones, pues estos se habían mezclado con las ideas del paganismo, del totalitarismo, y querían tener dominio sobre la población ahora del pueblo de Dios. En lugar de enseñar las leyes divinas, lo que Dios había dado a Moisés, y cómo cumplir esas leyes de acuerdo con las enseñanzas de los profetas, estos hombres, desgraciadamente, por su avaricia, su deseo intenso de hacer dinero para sí, llenarse los bolsillos a costillas del pueblo, hizo que dejaran los mandamientos de Dios y crearan su propio manual de iglesia, un manual aberrante que solamente enseñaba cómo hacer ricos a los dirigentes religiosos y cómo someter al pueblo. Debido a esa inmundicia que introdujeron, Jesús se vio obligado a tener que contrarrestar pues a estos líderes, ¿no? Y tener que deshacer por completo toda esa mentira que ellos habían inventado para someter bajo reglas estrictas y férreas al pueblo del Señor. Prácticamente Jesús ahora, en lugar de venir simplemente como el Mesías que iba a llevar adelante la obra para hacer grande a la nación judía, tuvo que venir también como libertador de su propio pueblo. Es increíble, ¿no? Entonces estos dirigentes vieron una amenaza pues en Jesucristo. Y Jesús se la pasó más hablando contra estos dirigentes que tener que dar muchas más enseñanzas que pudo haber hecho. Durante ese periodo, si estos dirigentes religiosos de la época no se hubieran opuesto, se hubiera dado una gran reforma en el pueblo judío que hubiera sacudido al mundo entero y toda la tierra hubiera conocido el Evangelio más rápido de lo que se ha conocido hasta el día de hoy. Lamentablemente los propios dirigentes, los que debieron haber estado esperando al Salvador y haber enseñado a los demás, estos mismos estaban totalmente despreocupados de lo que era la vida eterna y estaban más preocupados por competir con las naciones paganas. Debido a eso, San Juan 1:12, la Biblia nos dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron, 1:11. Así lamentablemente Jesucristo fue rechazado, pero fíjate, Jesús se veía obligado a tener que tocar temas bastante severos, que no debió haber tocado esos temas, no era necesario. Pero todos sus mensajes de Jesús iban como flechazos. La gente comenzaba a decir, pero ¿por qué Jesús ataca tanto a estos dirigentes? Y entonces estos dirigentes astutos, cuando veían que los atacaba Jesucristo con sus parábolas, con sus enseñanzas, astutamente decían, él se está yendo contra la nación, contra el pueblo, contra la organización y el sistema judío. Seguro que está unido con los samaritanos, demonio tiene. Seguramente quiere entregarnos a los romanos, debe de ser alguna ficha de ellos. Trataban de hacerlo quedar mal a Jesucristo,
haciendo creer que cuando a ellos era el ataque del reproche que hacía Jesús, atacaba todo el mal que estos estaban haciendo para que ellos mismos fuesen rescatados. Pero astutamente, ellos no se ponían en la línea, sino que vivamente decían al pueblo: Él está atacando al pueblo, a la iglesia la está atacando. A través de todos los tiempos, los dirigentes corruptos siempre han dicho eso. Cuando se les reclama por sus corrupciones, y no simplemente es un reclamo porque se da la gana de reclamar, o porque están haciendo el mal, porque Dios finalmente los mira que están haciendo mal, los deja porque un día los va a juzgar para desgracia de ellos. Pero no es solamente eso, sino que cuando se viene predicando la verdad, que va a salvar a la gente, estos dirigentes corruptos declaran que es mentira lo que se enseña. Y eso fue lo que hicieron en los días de Jesús. Decían que Jesús era un impostor y un engañador de gentes, y que no le creyeran. Da gloria a Dios, decían, este hombre es pecador. Entonces Jesús se veía obligado a tener que presentar defensa, porque la Biblia enseña que tenemos que defender la verdad y defendernos nosotros. El apóstol Pablo, cuando fue atacado, Hechos capítulo 24, nos cuenta y nos relata qué sucedió. Fíjense lo que dice desde el versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 24, versículo 1 en adelante. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, es decir, ante gente pagana, ¿no?, mundana. ¿Qué hacía Pablo presentándose ante un juicio pagano? ¿Estaba perdiendo pues su tiempo? No, así tenían que pasar las cosas. Jesús testificó ante Poncio Pilato, un pagano. ¿Qué hacía testificando en pleno juicio del pretorio Jesús? Si él era un judío, debía de estar ahí en el Sanedrín siendo juzgado. ¿Por qué estaba haciendo el juicio con los paganos, con los mundanos? No dice Pablo: ¿osa alguno de vosotros ir a los mundanos, a los jueces injustos? Pero ahí estaban, pues. ¿Qué pasaba? Pasaba que las circunstancias estaban empujando a esos límites. De manera que entonces, cuando fue llevado, se presentó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era cristiano, pues no era un mundano que se escapaba. No era cobarde como Satanás, sino que era valiente como Jesucristo. Así que entonces por eso fue y se enfrentó para dar testimonio. Cristo había dicho: el que me testificare delante de los hombres, yo también le testificaré delante de mi Padre. Así que no podía silenciarse la voz del apóstol. Y el apóstol fue y se presentó. Sigue diciendo: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Bueno, este Tértulo era pues astuto, ¿no? Parecía un hombre muy inteligente y lo estaba envolviendo ya al gobernador, ¿no?, con sus palabras. Bueno, siempre hay estos palabreros que tratan de envolver, pero sin los escritos, a la gente. En fin. Y miren la acusación que le hacen a Pablo, ¿no? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Lo estaban difamando al apóstol Pablo, una característica de los impíos, ¿no? Difamar, tratar de inventar cosas que no son. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos, ¿no? Todavía venía y decía, él mismo cuando tú lo investigues y lo analices, vas a ver, solito te va a decir que así es. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo, para que hablase respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Qué cosa iba a hacer, dice el apóstol Pablo? Su defensa. ¿Por qué? Porque tenemos que defendernos, pues. No nos vamos a quedar quietos. Casi siempre los líderes del mal, los que siguen a Satanás,
quieren que ellos acusarte, difamarte, insultarte, maldecirte, y que cuando tú les reclamas te dicen, ¿ves? ¿Para qué hablas? No tienes que hablar, tú tienes que ser como Jesús. Calladito como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Así tú tienes que ser humilde como Jesús. Pero ellos utilizan eso porque mienten. Porque aunque Jesús fue como un cordero, con la boca callada, no se calló cuando había que hablar. Hay momento de callar y hay momento de hablar. ¿Frente a qué se callaba Jesús? Jesús se callaba frente a las mentiras, frente a aquello que ellos trataban de inventar. Pero no se callaba cuando se atacaba la verdad. Cuando se ataca la verdad y lo estaban utilizando a Jesús como caballito de batalla, Jesús inmediatamente respondió. Uno de los alguaciles le vino a dar una cachetada a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, ¿por qué me golpeas? Si he hecho mal, da testimonio. Y si no, ¿por qué me golpeas? Jesús, si hubiera estado callado frente a eso, hubiera demostrado que era una persona sin conocimientos, hubiera pasado de un ignorante consumado y hubieran hecho con él peores cosas de las que hicieron. Tenía que demostrar Jesús que también conocía los derechos de una persona. Ahora, él estaba defendiendo lo que nosotros podemos defender, hasta el nivel donde él llega con la defensa. Así que entonces Jesucristo defendió su posición y dijo, ¿por qué me golpeas? En ese momento no lo estaban golpeando a su padre, lo estaban golpeando a él literalmente. En ese momento no estaban golpeando una de sus creencias, estaban golpeando la cara de Jesús. Y Jesús por eso dijo inmediatamente, ¿por qué me golpeas? ¿Qué no sabes tú que no se puede golpear a un acusado hasta que no se demuestre su culpabilidad? ¿Cómo tú te atreves a venirme a meter la mano? ¿No sabes que estás cometiendo un delito? Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Porque todos sabemos por las leyes que una persona no puede ser tratada como culpable hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero la ignorancia extrema de este hombre que fue a golpear a Jesucristo hizo que Jesucristo le diera su oportunidad de arrepentirse. Cuando Jesús lo reprendió con esas palabras, le estaba diciendo en otras palabras, arrepiéntete, estás pecando. Porque ese es el propósito siempre. Así que entonces Jesús presenta su defensa. Y el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, dice, hizo profesión delante de Poncio Pilato, presentando su defensa como un gran señor. Así que Jesucristo presentó su defensa y nosotros tenemos que hacerlo. Porque cuando te ataquen no van a atacar directamente una doctrina sin tocarte a ti. Porque te van a decir que tú eres el promotor de esa doctrina. Te van a decir que tú eres el que defiende esa idea. Entonces van a atacarte a ti en un afán de querer atacar a la doctrina, pero muy camufladamente. Acuérdate que la corrupción de los hombres letrados, de esos que hablan de las leyes, está pues en su máximo nivel. En los días de Jesús no era menos, igual de corruptos eran. Utilizaban las leyes a su antojo, para querer hacer decir a las leyes lo que no era, tratando de enredar a la gente con hecha la ley, hecha la trampa. Esa es la mañosería que siempre llevan las leyes humanas. Ya es conocido porque Satanás es padre de esas leyes. Sin embargo, estamos en el mundo y no podemos salir del mundo, dijo Cristo, sino que seamos guardados del mal. ¿Cómo somos guardados del mal? Porque Cristo oró a su Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego que los guardes del mal. ¿Cómo nos guarda del mal? Cuando presentamos con la palabra de Dios nuestra defensa y dejamos en claro que aunque las leyes absuelvan al impío, Dios no lo absuelve, lo va a pulverizar. El apóstol Pablo le dijo claramente a Ananías, Dios te va a golpear a ti pared blanqueada. Y 40 años más tarde estaba muriendo de la forma más horrible Ananías. Así que eso fue consignado para que todos los llamados jueces y abogados en la tierra tiemblen, porque van a morir de las formas más horribles cuando hacen cosas injustas. Es inevitable que tenga que pasar eso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios tiene que hacerlo para frenar ese tipo de males. Bueno, es increíble. Sigue diciendo el texto. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Esto casi siempre pasa. Los impíos te acusan de cosas que no pueden probar.
solamente son diretes. Solamente dice qué, dice. Pero los dice pues son de Satanás, ya sabemos, no son de Dios. Cuando tú le crees a un dice, inmediatamente te haces hijo de Satanás. Te pasas de su lado. Puedes estar orando después de eso todos los días. Puedes leer tu Biblia todos los días. Puede que no hables malas palabras. Puede que no robes, no adulteres, no mates. Pero tú eres ya hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque le creíste a él. Tú eres seguidor de aquel en quien crees. Cuando tú le tienes fe al diablo, dice, entonces tú ya eres su hijo. Y así hagas lo que hagas, nada te libra. La única forma de salir de eso es pedir perdón a Jesucristo, declarar públicamente que te hicieron creer mentiras y denunciar a los que te hicieron creer eso. Cuando haces eso, en el cielo se inscribe perdón y la sonrisa de Jesús nuevamente está sobre ti. Mientras no hagas eso y no denuncies al impostor, al impío, la ira de Dios está sobre ti con plena seguridad. Es por eso que no es cosa baladí participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Sigue diciendo, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. De manera que el apóstol Pablo presentó acá su defensa. A él fue a quien lo atacaban, si te dabas cuenta. Este es un impostor, trastorna al mundo, profanador de templos, una plaga. Este es el divisionista de la iglesia. Lo estaban utilizando como caballito de batalla porque no podían atacar las doctrinas que Pablo enseñaba. Como no había forma de deshacer lo que Pablo enseñaba, lo tomaban a él para atacarlo. Buscaban cualquier pretexto. Según ellos, un defecto de Pablo era meterse en las iglesias a predicar sin el permiso de los líderes. Porque donde Pablo llegaba solo entraba a las iglesias judías. ¿Por qué? Porque Dios ordenó que así fuese. Así como nosotros cuando vamos predicando, varios de estos impostores dicen, se está metiendo a la ciudad, ¿por qué no predica a los de afuera, no? Tratan de negar incluso que somos del pueblo y hacen papelitos de disciplina firmados solo por ellos, porque el papel aguanta todo, para hacer creer que no somos parte de la iglesia, pero eso no les cree ni el mismo diablo. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es mentira. Cuando te muestren a ti papelitos, saquen por ahí, por ejemplo, una persona con poca felicidad en la tierra sacó en una ocasión un video en el cual mostraba y decía, ve, acá estos están disciplinados de la iglesia, pero el papel aguanta todo y la cámara aguanta todo. Y las instituciones corruptas pueden sacar papeles y escribirlos, firmar y sellar ellos con sus nombres de sus cargos y hacer creer que eso vale ante la sociedad. Los incautos creen y lamentablemente los incautos son los corruptos. ¿Por qué? Porque inmediatamente, sí, papelito habla, sí, pero a veces también el papelito habla cualquier otra cosa, porque hay hasta papeles sucios que se botan a la calle. Entonces el papel habla suciedades también. Así que no siempre eso es valedero. En el mundo se ha hecho valedero por los corruptos, pero no por la realidad. Eso es lo que sucede. Lamentablemente estamos en un mundo de Satanás y tenemos que entender por ese lado. Así que cuando te muestren esos papelitos de que disciplinaron al predicador tal, al otro, ríete de los papelitos porque nada de eso sirve. Los corruptos lo han hecho, lo han firmado porque ellos están acostumbrados a firmar y matar a cualquiera. Son gente que ya está pues dada al diablo. Siempre ha pasado así. Siempre va a pasar así porque eso se llama persecución religiosa. Últimamente en estos días a varios otros dirigentes de nuestro propio pueblo que están predicando el mensaje del tercer ángel, igualmente los están persiguiendo, están desprestigiándolos, les cierran las puertas en las iglesias. ¿Quiénes? La peor clase, los más inmundos de las iglesias, son los que cierran y dicen que estos líderes están predicando cosas que la asociación no ha dado permiso. Ellos se atrincheran tras la asociación. Dicen la asociación, dice la organización más. Nunca la organización lo ha dicho. Ellos, como están en los cargos, astutamente se llaman la organización.
cuando Dios jamás les ha dado ese título. Estos son atrevidos y contumaces, levantados del polvo queriendo ponerse de jefes, cuando Dios no les ha dado tal autoridad. Y algunos de estos, los más incautos, dicen, ay, estás hablando contra la autoridad. Es porque eres incauto que piensas así. No, se está hablando contra la corrupción. Los corruptos tienen que salir, les guste o no, un día de la iglesia. Dios los va a votar. Con la ley dominical los va a sacar a toditos porque no sirven. Lo que no sirve se saca. Entonces va a sacarlos y los va a poner en el lugar que les corresponde, en el fuego y el azufre, porque de ahí son. Entonces esto va a llegar, pero mientras ese día llega, no seas incauto tu hermano, sino que date cuenta de lo que es verdad y sigue la verdad con amor. Como Cristo nos amó, así nos debemos amar los unos a los otros. ¿Para qué? Para que estos corruptos entonces tengan que ceder ante el amor que nos tenemos los unos por los otros. Tú amas a tus hermanos cuando recibes el tercer ángel. Odias a tus hermanos cuando rechazas el tercer ángel. Para amarnos con el amor con que Cristo nos ha amado, tenemos que aceptar el tercer ángel. El día que rechacemos el tercer ángel diciendo, ¿qué? ¿Cómo le vas a decir tercer ángel a los demás? Así no se ganan amigos, entonces ya eres corrupto. Ya te has hundido, estás en las profundidades del infierno y no hay forma de poderte ayudar mientras tú no te arrepientas y públicamente digas a toda la iglesia que lo que predicabas era un error. Tienes que públicamente declarar que solo el tercer ángel es la verdad. Cuando hagas eso, recién tu nombre queda anotado en el libro de la vida. Antes de eso estás borrado. No hay esperanza para tu caso. Así oremos todos en la tierra por ti, no podemos hacer nada por ti. Necesitas ser humilde como Jesús, llenarte de su amor. El amor de Cristo es lo principal acá. Si no tienes su amor, no vas a amar el tercer ángel. Eso es imposible. Bien, vemos entonces que el apóstol Pablo presenta su hermosa defensa. Pero eso no es todo. Jesucristo comisiona entonces a todos los apóstoles y a todos sus seguidores para que tengan que cumplir un trabajo. En cada tiempo, los hijos de Dios han debido de cumplir su trabajo de acuerdo con el tiempo que les tocó. Por ejemplo, los apóstoles salieron a proclamar su verdad presente. San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, Jesús les dijo estas palabras. San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Dice la Escritura, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús mandó a sus discípulos, vayan a predicar por toda la tierra. En esa orden también está dada la orden para todo aquel que se entrega a Cristo, se convierte a la verdad. Así que todos estamos comisionados, todos los que han nacido dentro del pueblo de Dios adventista del séptimo día, han nacido solo para ser potenciales misioneros. Así que nosotros estamos llamados a ser esos potenciales misioneros. ¿Por qué? Versículo 18 dice, San Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué cosa les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo el poder del cielo y de la tierra, todo es mío. Y bajo esa autoridad que yo tengo, ahora los comisiono para ir a predicar el Evangelio a toda la tierra. Si alguien te quiere callar de predicar el Evangelio, se condena. ¿Por qué? Porque está pisando la autoridad de Jesús. Y eso se llama alta traición contra el gobierno de Cristo. ¿Por qué? Porque si Jesús está diciendo toda potestad me es dada, significa que Él tiene toda la autoridad. Tú pisoteas la autoridad de Jesucristo y quedas pulverizado. El texto bíblico dice claramente, todo el que caiga sobre esta roca será quebrantado, pero sobre el que caiga la roca sobre él, lo desmenuzará. Estoy citando Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el 8. Así que entonces, estas cosas deben de quedar en claro para entender la autoridad de Jesús.
Y entonces Jesús comisionó, vayan a predicar, extiendan el mensaje. Cuando alguien se quiere interponer y quiere buscar cualquier pretexto, porque es un aliado de Satanás, va a decir que tú no eres incluso del pueblo, te va a negar. San Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40, fíjate cómo uno de los discípulos de Jesús, por estar mezclado con esas ideas pues de los dirigentes judíos, ¿no? Porque tú te mezclabas con un dirigente judío y era como mezclarte con una manzana podrida, porque estos dirigentes ya estaban dañados, pues, ¿no? Entonces tú los escuchabas a ellos, malograbas tu cerebro rápido. Es como hasta el día de hoy. Tú escuchas a un dirigente religioso que ataca el mensaje del tercer ángel dentro de nuestra propia iglesia incluso, y ya estás conversando con una manzana podrida. Y obviamente después de que converses con él ya no vas a ser el mismo, ya vas a estar malogrado. Entonces tienes que evitar conversar. Nunca, dice la mensajera de Dios, no hables con los apóstatas. Las charlas de los apóstatas son del mismo diablo. Tú no lo vas a vencer al diablo, eso es imposible. No hay hombre en esta tierra que se enfrente con Satanás y lo venza. No existe, no ha nacido todavía. Pero cuando te enfrentas con el poder de Cristo, miles de los que han sido humanos lo han derrotado a Satanás como si nada. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo es superior. Y el poder de Cristo dice, toda potestad me es dada, es decir, está en su evangelio, en su palabra. Entonces, cuando tú te defiendes con la palabra como Jesús se defendió con la palabra, eres vencedor asegurado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es limitarnos a la palabra de Dios. Y cuando alguien viene a decir que tú no eres parte del pueblo solo porque él habla, bueno, todos tienen boca, pueden hablar lo que quieran. Pero de ahí a la realidad es otra distancia. En el mundo, cuando una autoridad dice algo, inmediatamente le creen aunque esté mintiendo, porque es la autoridad. Y le dan más crédito a lo que él dice. Pero en la iglesia no existe eso. Por eso, un abogado mundano, un juez mundano, no podría jamás acertar en las verdades de lo que se tiene que hacer con un miembro de iglesia y cómo se le trata. No podría decir, tú eres el malo dentro de tu iglesia porque tu pastor me ha dicho. No, así lo digan todos los pastores juntos y toda la administración de la iglesia. Eso no vale. Muchos podrían pensar que lo que estoy diciendo no, pero tienes que ser un cristiano consagrado a Dios, lector de la Biblia, para tú entender lo que yo digo. Porque si eres un mundano, tú vas a entender al estilo del mundo y vas a decir, ay no, pero en el mundo se tiene que someter, hasta en el trabajo, al superior siempre hay que someter. Ese es el mundo. Pero Jesucristo fue claro cuando dijo, en el mundo los superiores se ponen sobre los demás, pero entre vosotros no será así porque todos vosotros sois hermanos. O sea, las reglas para la iglesia no se parecen en nada con las reglas del mundo, porque las reglas del mundo son la inteligencia limitada del poder humano. En cambio, las reglas de la Biblia son la inteligencia sabia del poder divino. O sea, ¿qué te vas a comparar? Pues, ¿no? Así tuvieras una gran trayectoria de ser reconocido en la tierra como una eminencia que tiene 7 cartones y 23 PhD, de nada te sirve en la iglesia. En la iglesia simplemente Dios te mira y se pasa de largo. ¿Por qué? Porque eso no vale en la iglesia. Eso no es que tiren abajo tu carrera ni nada, no. Acá en el mundo te vale, tienes tu nombre, muy bien, felicitaciones. Pero para el cielo no sirve para nada. Lo único que sirve para el cielo es la justicia de Cristo, es decir, su palabra, su ley. Otra cosa no sirve acá. Tú puedes poner todas las triquiñuelas que quieras, no te van a valer porque igualito vas a ir al infierno. Porque con Dios no se puede jugar. El texto bíblico es claro, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra eso cosecha. Así que entonces, tengamos eso en cuenta. En esta ocasión nos cuenta el relato bíblico, libro de San Marcos capítulo 9, verso 38 al 40. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, no es de nosotros. Mira lo que decía Juan, ¿no? Es que Juan tenía pues un cerebro bien pequeñito todavía en relación con las cosas espirituales, ¿no? Jesús entendía que Juan estaba actuando incautamente, ¿no? Y lo corrigió, pero también lo reprendió a su vez.
Continúa diciendo el texto. Y se lo prohibimos, dice Juan, ¿no? Bueno, Juan se estaba dando pues la atribución de una autoridad desmedida, ¿no? O sea, Juan estaba demostrando ser un dictador totalitario al estilo izquierdista, pues, ¿no? Tratando de querer que los demás se sometan a él. Y entonces, ¿qué pasó? Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Verso 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Ay, este Juan, dijo, ¿cómo se te ocurre, pues, Juancito? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Razona, pues, Juancito. ¿Cómo vas a venir tú a decir, se lo prohibimos, ¿no? Igual le dice a todos los dirigentes de todas las épocas, razona, pues, hijito, ¿no? Ya gasta un poquito de tu mente, hijito, porque date cuenta, ¿cómo vas a hacer eso, pues? Y luego le dice, mire que es la forma cariñosa en que Jesús habla, ¿no? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, si tiene la misma doctrina, es nuestro. Jesús le estaba ahora haciendo entender a Juan. Hay algunos que tratan de darle vuelta a este asunto y dicen, no, ahí dice el que no es contra nosotros, y jalan para agua para su molino, para su religión, y dice, pero si es contra nuestra religión, ahí sí se la hacemos de lado, ¿no? Pero acá no está hablando de eso Jesús, pues también hay que ser un poquito más ávidos en buscar y escarbar bien lo que están diciendo las palabras, no es hablar a la volada. Cuando Jesús dice, no es contra nosotros, está diciendo, cree lo mismo que nosotros, es un judío como nosotros y predica lo que nosotros. Así que cree la doctrina, entonces no se lo prohíban, déjenlo trabajar al hombre, salgan del camino, pues no sean estorbos, le dijo a Juan. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, en el pueblo de Dios adventista, y ahora entramos a ese terreno. Como la comisión llega hasta nosotros como pueblo adventista, porque creemos ser la iglesia verdadera, en 1843 y 1844 nace la iglesia adventista del séptimo día. Y este pueblo que nace, nace por profecía, no nace porque se levantó diciendo, queremos formar una nueva iglesia, ¿no? Eso no sirve para nada. Pero tú no puedes levantarte y decir, quiero formar mi propia iglesia. ¿Por qué? Porque no me cae el pastor, no me cae la dirigencia, por eso me voy. Eso no es base para formar una iglesia, por favor. La iglesia es algo que Dios levanta. Y Dios levanta por profecía. Y la profecía de Apocalipsis 12 nos dice que la iglesia, el remanente final, nacería después de una persecución de 1260 años por parte del papado contra la iglesia verdadera. Y que esta iglesia protestante iba a tener un puñado de descendencia que se iba a caracterizar por tener los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 al 17. Fíjate lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 12, verso 14 al 17. Por eso necesitamos ser doctos en las escrituras. Aunque no seas docto en matemática, física o química, no pasa nada. Sácate ceros, no pasa nada. Pero sé docto, por favor, en la Biblia. Sé inteligente. Cualquiera podría decir, oye, ¿qué estás enseñando? O sea, que se van a sacarse. Siempre hay fanáticos, ¿no? Yo te voy a aclarar, hermanito, para que no entiendas mal lo que estoy diciendo. Te digo que es preferible que te saques un 0 en matemática, física y química, pero sácate 20 en salvación. ¿Por qué? Porque física, química y matemática la puedes aprender en todas las eternidades. Ahora, si tú crees que eso es conformismo, es porque te han enseñado mal las palabras. Pero eso no es conformismo, eso es verdadera sabiduría. Estoy hablando en palabras sabias y celestiales. El necio no las va a entender, porque todavía no conoce, no ha nacido de nuevo. Pero los que han nacido de nuevo comprenden bien lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estoy hablando en el amor de Dios. No estoy hablando simplemente en las ideas humanas. Estoy hablando en el cariño del cielo. Y eso solo lo pueden entender los que son celestiales. Pero todos, aunque no lo entendieran, están bienvenidos, porque la salvación es para todos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Apocalipsis 12, 14 al 17. ¿Cómo nace el pueblo de Dios?
Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, que son 1260 años. Bueno, eso ya lo sabemos los que hemos estudiado profecía. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. La serpiente representa el sistema del papado que intentó destruir al protestantismo con la Inquisición. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra representa América, Estados Unidos, de donde surge la segunda bestia, subió de la tierra, América, ¿no? La tierra ayudó a la mujer, a la iglesia, pues la tierra abrió su boca, porque los Estados Unidos en 1776 declaran su independencia, con la libertad civil y religiosa, y se tragó el río de la persecución que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesús. Los 1260 años terminaron en 1798. Y después de eso la Biblia dice que se levantaría un remanente con los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos. Y la única iglesia que se levantó después de 1798 defendiendo los mandamientos fue la iglesia adventista del séptimo día. Por eso somos del séptimo día, porque guardamos el 4.º mandamiento de la ley de Dios, haciendo hincapié en ese mandamiento que las demás iglesias lo han pisoteado. Y el testimonio de Jesucristo, que Apocalipsis 19:10 dice claramente que es el espíritu profético. Y los adventistas del séptimo día son los únicos que levantaron la profecía durante la época de 1843 y 44, anunciando la segunda venida de Cristo bajo Daniel y el Apocalipsis. O sea, esos 2 libros, Daniel y el Apocalipsis, nos hicieron lo que somos hoy, adventistas del séptimo día. Ahora bien, en 1863 se forma la organización de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. En esa fecha, entonces, éramos reconocidos legalmente a través de los registros públicos para que seamos reconocidos como una institución legal. De tal manera que a través de esa institución legal podíamos tener una representación ante el mundo como una iglesia. Porque en este mundo Satanás, pues tú sabes que ha amarrado y ha apretado todo y ahora quiere él tener todos los nombres de todas las iglesias que se levanten. Antes no pasaba eso, ¿no? Esto solamente viene a raíz del satanismo que se levantó después de la Revolución Francesa, pero estamos en el mundo y ¿qué le podemos hacer? Para que no nos tomen como rebeldes, como gente que esté en oposición a eso. Solo por eso, porque después Dios manda sobre todas las cosas. En fin, pero eso solo lo entienden los espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta iglesia comienza a publicar su mensaje, se sale proclamando el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje pues que nos hace adventistas. El mensaje del primer ángel anuncia la segunda venida de Cristo, y de ahí viene nuestro nombre adventista, porque creemos que Jesús ya viene. El mensaje del segundo ángel denuncia a Babilonia, a las iglesias caídas por guardar el domingo y rechazar la ley de los 10 mandamientos. Y el tercer ángel nos manda a guardar el día sábado, que es el sello de Dios, contrario a la marca de la bestia, que es el día domingo, que pronto se va a establecer como una ley para poder atacar al pueblo de Dios. ¿Correcto? De manera que entonces, saliendo a proclamar ese mensaje del tercer ángel, la iglesia adventista comenzó a crecer. Se levantaron instituciones, colegios, universidades, sanatorios, no para llenarse los bolsillos, como ya después vinieron haciéndolo Kellogg y compañía, sino que todos estos eran para poder hacer que la obra llegue por todos esos medios. Los colegios eran para que se pudiera impartir el Evangelio a personas que no conocían la verdad, niños que iban a diseminar el Evangelio en sus casas. Las universidades eran para que se tuviesen profesionales que al entrar en los trabajos, donde fuesen llamados a bancos, administradores de empresas, etc., ahí llevaran el Evangelio. Y los sanatorios para que cuando lleguen enfermos mundanos, entonces todos estos conozcan el Evangelio a través de los sanatorios. Y nuestra alimentación y nuestros restaurantes era para que la gente que viniese a comer se llevara el mensaje. Para eso era, solamente eran medios, brazos para poder hacer que la obra se extienda, no servían para otra cosa, no eran negocio. Entonces todo eso era para hacer crecer la proclamación del Evangelio. Por eso todos estaban unidos en esa verdad y todos iban por ese lado en lugar de buscar sus intereses personales. De manera que entonces este Evangelio comenzó a extenderse y a crecer.
Pero a medida que se iba extendiendo, los pioneros, los que iniciaron la obra, iban acabándose, ya se hacían viejitos. Y algunos de ellos ya pasaban a la historia para poder esperar su corona de justicia que ya les espera con seguridad. Pero mientras ellos iban desapareciendo, comenzaron a levantarse jovenzuelos que no estaban pues adoctrinados al 100%. Muchos de ellos, en su mayoría, eran pastores que solamente copiaban los ideales de las demás iglesias. Eso lo cuenta Elena de White. Y entonces querían estar a la par con los evangélicos, con los bautistas, y decían, ¿cómo es que estos, sin ser el pueblo de Dios, llenan iglesias, llenan tremendos establecimientos? Y nosotros, siendo el pueblo del Señor, no hacemos lo mismo. Comenzaron entonces a predicar las barbaridades de estas iglesias. Y comenzaron a introducir el panteísmo dentro de la iglesia adventista. Elena de White dijo, este traspaso de los cargos de los antiguos pioneros hacia los nuevos está trayendo un gran problema. El problema de que estos nuevos pastores no conocen el Evangelio, no han pasado por la experiencia de los primeros. Y por lo tanto están sucumbiendo y están empezando a predicar barbaridades dentro de la iglesia. Elena de White advirtió que estos iban a traer una apostasía omega, como la alfa de los tiempos de Kellogg. Y dijo que por culpa de estos que se iban a imponer por la fuerza, a no dejar que nadie se levante para contrarrestarlos, se iba a dar una gran apostasía en la iglesia. En su libro Mensajes Selectos, tomo 1, cuando habla acerca de la apostasía omega, ella dice, estos ministros de Satanás irán de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y no van a permitir que nada se interponga en su nueva religión que van a establecer dentro de la iglesia adventista. Es increíble. Pero a raíz de todo esto, dentro de nuestro pueblo se introdujo una nueva religión, en el adventismo. Y esa nueva religión iba a ser una religión que comenzaría por negar la obediencia a la ley de Dios e implantar en nombre de la justificación por la fe un movimiento falso. No dejó de tener seguidores este movimiento diabólico que se levantaron desde el Brasil en adelante para poder ir al mundo entero a proclamar un falso mensaje al cual le han llamado revive justificación por la fe, una falsedad del demonio, para engañar al pueblo adventista. Y grandes líderes dentro de la iglesia comenzaron a unirse con estas mentiras atroces. Y para los años de 1980 en adelante hasta 1990, este movimiento comenzó a tomar sus víctimas dentro de la iglesia. A pesar de que los escritos de Elena de White declaraban, Dios no le ha dado la verdad a uno, ni dos, ni a tres por aquí, por allá, sino que Dios tiene un cuerpo de iglesia que está conduciendo, estos hombres, que eran unos cuantitos, por así decir, 4 simplemente despilfarros que andaban por la iglesia, comenzaron a hacer creer que su doctrina era nueva luz. Negando así la luz profética, comenzaron a decir que las profecías asustaban a la gente, que no había que predicar ese tipo de cosas, que había que predicar ahora el amor de Jesús. Bajo esa mentira atroz, la gente creyó porque se estaba utilizando un sistema neurolingüístico. El sistema neurolingüístico significaba hablar en nombre del amor barbaridades. Entonces, cuando a la gente decía, hermanos, vamos a hablar del amor de Jesús, ahora la forma en que Jesús predicaba, el método de Jesús vamos a utilizar, queriendo hacerle bien a los demás. Eso se llama sistema neurolingüístico. Aparentar que estás llevando un mensaje lleno de amor, de misericordia, cuando vas a introducir puras mentiras y engaños en nombre de decir amor. Elena de White advirtió sobre eso, que el espiritismo se introduciría con el tema del amor dentro de la iglesia y que aquellos que predicaban mucho del amor eran los más pecadores de la iglesia, los más inmundos, que estaban cubriendo todos sus males para que la iglesia no se diera cuenta. Lo advirtió en Mensajes Selectos, tomo 3. Dijo que tuviéramos mucho cuidado. Por eso tenemos que leer esos libros, pues. Así que entonces, para los años del 83 en adelante, hasta el 90, este movimiento satánico comenzó a cobrar poder dentro de la iglesia adventista. Y al igual que en los tiempos de aquellos que negaron la verdad del santuario, ¿no? Hombres que se levantaron a negar verdades cardinales de la iglesia adventista, y fueron teólogos por miles los que se unieron con este tipo de individuos,
Lo mismo sucedió con esta falsa proclamación. La apostasía omega había comenzado en la iglesia adventista. De manera que entonces varios líderes comenzaron a aceptar estas nuevas creencias, a negar el mensaje de los tres ángeles y declarar que el mensaje de los tres ángeles no había funcionado y que traía demasiada angustia, demasiada preocupación el mensaje de los tres ángeles y que había que predicar un mensaje de más esperanza donde se presentaba a Jesús lleno de amor. Un Cristo sonriente le llamaban ellos, un Cristo falso, el de la nueva era, obviamente. Y entonces comenzaron a declarar que ese era el nuevo mensaje de justificación por la fe. Le pusieron ese nombre. A pesar de que Elena de White ya había dicho años atrás que el tercer ángel es la justificación por la fe, estos cambiaron todo y le llamaron justificación por la fe a la satanización del Evangelio de Dios. Así el mensaje de los tres ángeles comenzó a ser rechazado por un grupo de personajes que desde la Universidad en Teología ya se habían juramentado que harían este tremendo desnivel dentro de la Iglesia y que una vez que ellos fueran nombrados como dirigentes llevarían adelante esta apostasía y le llamarían una gran reforma dentro de la Iglesia para poder terminar la proclamación del Evangelio de Jesús en toda la tierra. Toda una mentira bien disfrazada, ¿no? Entonces la gente cuando escuchaba, como las vírgenes insensatas que no tenían sus lámparas con aceite, se creyeron la mentira. Muy pronto, los que predicaban ahora la profecía del mensaje de los tres ángeles comenzaron a ser vistos como disidentes dentro de la iglesia. Estos aprovechadores corruptos que habían tomado el poder dentro del pueblo de Dios adventista iban haciendo creer en todas las iglesias que los que predicaban el mensaje de los tres ángeles eran divisionistas. Y para poder llenar la mentira, porque la gente fácilmente no caía, muchos de ellos todavía estaban firmes, comenzaron a decir que estos estaban formando su nueva organización. Y algunos hombres y mujeres zarandeados por Satanás copiaron esa idea y comenzaron a decir que habíamos formado una nueva organización. Pero eso mismo se daba en todos los lugares del mundo, un zarandeo mundial, en el cual los dirigentes, en su mayoría de nuestra iglesia, porque hay algunos pocos dirigentes, pocos grandes hombres serán ocupados, dice Elena de White, que de veras todavía defienden la verdad, aunque no se destacan como debieran, pero deberían hacerlo porque igual perderán sus almas. Necesitan destacarse, salir adelante sin miedo y decir, yo creo en el mensaje que Dios nos dio, el tercer ángel, desde 1843. Y lo voy a proclamar así se desplome en los cielos. Si hacen eso, el Espíritu de Dios descenderá en ellos y saldrán a proclamar el Evangelio del fuerte pregón. La lluvia tardía no le va a caer a cualquiera. Tú tienes que tener tu vasija boca arriba si quieres que la lluvia tardía caiga. ¿Eso qué significa? Tener la vasija boca arriba significa que tienes que destacarte abiertamente por la verdad para que el Espíritu Santo te pueda utilizar. Si no lo haces, ¿por qué te utilizaría el Espíritu Santo? Si va a descender y te vas a callar. No tiene sentido, ¿no? Entonces, pasa que cuando comenzaron a proclamar el mensaje del tercer ángel por todo el mundo, sorprendentemente en todo el mundo se ha dado el mismo fenómeno, que se disciplina por completo a todos aquellos que predican la profecía so pretexto de no quererse someter a las reglas del manual, el bendito manual. Increíble, lo digo en todos los términos amorosos, así que no me vayas a sacar ventajas. Ay, ¿qué ha querido decir con bendito? Seguro que quiere decir lo contrario. Siempre hay gente que es así, hay que perdonarlos. Pero yo estoy siendo claro como para que nadie me tome la palabra, porque siempre hay algunos que les gusta tomar la sartén por el mango, ¿no? Y tratan de sacar ventaja de cualquier cosa. Cuando ya no pueden, van a hacer un pacto con Satanás y Satanás les dice, sácate un videíto bien trucado, yo te voy a enseñar cómo, y les enseña cómo sacar. Estos son los que ya se han entregado al diablo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Nos da mucha pena, sufrimos intensamente por sus casos, pero tampoco no vamos a encubrirlos. Y tenemos que decir la verdad, no se van a salvar, van a perderse. Pero si ahora se arrepienten de todo corazón, lloran, rasgan sus vestiduras y salen publicando videos
declarando que ellos han mentido y engañado, entonces podremos orar por ellos. Mientras no lo hagan, ¿qué esperanza pueden tener? Cada vez se hundirán más y más. Es increíble, ¿no? Cuando este tipo de personas llegan a un punto donde Satanás los lleva pues por lugares tenebrosos, llegan a un punto donde quieren seguir hablando contra ti y que tú te calles y que tú digas, ah, ya como soy como Jesús humilde, entonces que digan lo que quieran, yo calladito nomás voy a seguir. Una religión del demonio, porque eso no existe en la Biblia. Así no enseña la palabra, como hemos visto al apóstol Pablo. Fíjense lo que dice en el libro de Hechos capítulo 23, versículo 1 al 4. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Para que aprendas a defender la verdad que fue dada una vez a los santos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y me he portado bien, dijo Pablo. El sumo sacerdote Ananías, al escuchar eso, vio pues que se le venía encima todo el juicio y que lo iban a sacar a él acusado, mientras que a Pablo lo iban a dejar limpio. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca a Pablo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Mira cómo está puesto ahí con signos de admiración. Eso quiere decir que habló fuerte. No es que dijo ahí, Dios te va a golpear paredcita blanqueadita. No, no dijo así, porque Pablo no era cobarde, era un hombre de verdad. Dios lo había hecho valiente y por eso dijo las palabras con claridad. Hoy por hoy, la falsa ciencia, la falsa psicología y los falsetes siempre van a decir, así no se habla, con más amor, por favor, no les creas a eso, porque esos nunca hablan con amor. A ver, corre a su casa de ellos, vas a ver cómo golpean a la esposa, insultan a los hijos, ni siquiera les compran las cosas que necesitan los hijos. Anda, corre, visítalo, vas a ver cómo tienen toda una suerte de palabras desde la A hasta la Z. Lo digo con mucha cautela para que tengas cuidado, para que no te dejes engañar. Cada vez que alguien venga en tu iglesia y te diga, sí, pero el amor primero, no hay que asustar a la gente con la profecía, se espanta a la gente, tienes que tener más amor, ya tú tienes que saber que ese que te está diciendo eso es el peor de toditos. Lo siento, pero es que hay que decir la verdad. Y te vas a dar cuenta que ese tipo de gente que más habla del amor son los que más insultan, son los que más odian, son los que más maltratan y son los cobradores de impuestos muchas veces. Sí, ese es el tipo de gente que más habla de amor, así que vas a tener cuidado. Por eso, a varios de los religiosos la gente en el mundo sabe que le dicen hipócritas. ¿Por qué? Reza que reza más pobreza, chanca que chanca el pecho más cucufato. Les dicen así porque tienen razón, lamentablemente. ¿Por qué? Porque esa religión del lado izquierdo que se ha levantado en nombre de cristianismo, esa es la religión que hace eso. Tenemos que tener cuidado. Pero bien, todas estas cosas suceden y miren cómo respondió Pablo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Era un juez, pues, ¿no? Ananías se supone que si era el sumo sacerdote era el juez, ¿ah? Para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear, es decir, pisoteas la ley sabiendo que hay puntos que en la ley no se manda hacer. Pablo le estaba diciendo con eso al sumo sacerdote, mira, tú que eres juez, conoces las leyes, estás aplicando algo que no está de acuerdo con la ley a mi caso. Estamos viniendo por otro caso acá, estamos viniendo porque se me está juzgando por mis creencias, pero fíjate que ahora me mandas golpear contrario a las leyes y me metes otro asunto acá. Estás dando a entender que yo te estoy tratando mal y que yo estoy mintiendo cuando digo que me porto bien conforme a mi conciencia. Conforme a su conciencia, ¿por qué Pablo mencionaba la palabra conciencia acá? Es la libertad de conciencia, pues. La libertad de conciencia que tanto ha costado. La libertad de pensamiento, pensamiento libre. Esa libertad de conciencia que declara que nadie te moleste por pensar como tú quieres pensar, mientras tampoco no atentes contra las cosas positivas de la vida.
Y Pablo estaba diciendo, de acuerdo con mi conciencia, yo creo, me he portado bien de acuerdo con mis creencias. Pero este comportamiento bueno de acuerdo con mis creencias para ellos es malo. Obvio. ¿Por qué? Porque tu conciencia es la que determina de acuerdo con tu creencia en la ley de Dios en este caso, tu comportamiento. Pero ese comportamiento, tú pórtate de acuerdo con la Biblia y el mundo te va a odiar. Ahora más que nunca, un cristiano que vive lo que predica es un cristiano que no vive de acuerdo con las ideologías de género modernas. Sin embargo, ante las leyes del mundo, te van a decir que tus discursos son de odio, que tú odias a esas personas, cuando la Biblia es la que dice que no aceptamos ese tipo de ideas. Las rechaza Dios de plano y condena justicieramente al mismo infierno a quienes hagan lo opuesto. Y ahí, ¿ves? Ahí está el discurso de odio. No, el discurso de odio es decir lo contrario más bien, para empujar a la gente a que siga en ese mal camino que los va a llevar a la perdición. Eso se llama discurso de odio. El apoyar ese tipo de ideologías se llama discurso de odio. Bueno, cualquiera podría sacar por ahí, ya de este punto le vamos a agarrar, porque ya ves, ya aquí queríamos que hablase sobre eso. Hipócrita, vas a morir. ¿Por qué? Porque te estás tomando algo que es la palabra de Dios para tus fines. Mejor hubiera sido que no hubieras nacido nunca, que te eches una piedra de molino al cuello y te asegures de no salir del mar. Porque querer tú utilizar la palabra del Señor para tus antojos es pecado mortal. ¿Qué no te han enseñado? ¿Que tus padres nunca te educaron en lo más elemental? Ojalá que podamos entender eso. En fin. El hecho es que entonces Pablo reclamó. Y los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Miren, ahora todavía lo quisieron defender al sumo sacerdote. Y miren lo que Pablo respondió. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿No sabía? Sabía muy bien Pablo, si le dijo, no estás ahí como juez para sentarte, solo juez podía ser el sumo sacerdote. Sabía muy bien. Y entonces, ¿por qué dijo no sabía? Pablo está diciendo, yo no lo reconozco por su comportamiento como que fuese el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote no se porta así. ¿Sabes por qué? Mira, te voy a explicar para que esto te quede claro. Cuando el sumo sacerdote hacía lo que hizo Ananías, al ir contra la ley, inmediatamente tomaban al sumo sacerdote, lo sacaban y lo apedreaban. Porque estaba prohibido que el sumo sacerdote saliera de las leyes, porque era la representación de Dios en la tierra. Así que si en ese momento el sumo sacerdote estaba llevando a cabo un acto contrario a la ley, lo más misericordioso que podía hacer Pablo por él era desconocerlo. Es decir, no sabía que era el sumo sacerdote, hermanos. ¿Por qué? De esa manera lo libraba, lo salvaba, porque si en ese momento Pablo se hubiera puesto más fuerte y hubiera dicho, ¿y un sumo sacerdote puede dar una orden contraria a las leyes que no escribió Moisés, que todos aquellos que siendo sacerdotes, sumos sacerdotes y jueces, hacen algo corrupto, deben ser apedreados inmediatamente? Las leyes del Antiguo Testamento eran claras. Dios había declarado que si había un juez corrupto debía de ser apedreado de inmediato porque traía maldad dentro del pueblo. Estaba testificando falsamente y al testigo falso se le hacía pagar como él quería hacer pagar al otro. Así que las leyes estaban contra Ananías. La misericordia más bien de Dios se manifestó por Pablo y dijo, no sabía que era el sumo sacerdote. Lo protegió con eso. Lo salvó como a decirle, date cuenta pues, arrepiéntete porque te tengo en las manos prácticamente. Que te estoy dando tu oportunidad. Libérate ahora que puedes. Pero date cuenta ahora cómo actuó Pablo. Aprendamos, por favor. Hay que ser humildes como Pablo. No hay que ser orgullosos diciendo, yo no haría eso, yo calladito me quedaría. No, tu orgullo te mataría. Porque tú estás haciendo lo que tú crees, no estás testificando en favor de la verdad. Tu cobardía es la que hace que digas eso, no es tu amor por Dios. Así que aprendamos a ser humildes. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Seguir exactamente como está escrito es ser humilde. Seguir como tú crees que tienes que seguir porque te crees siempre más sabio que Dios, es ser orgulloso.
Una persona en una ocasión en la Biblia declaró al profeta Samuel diciéndole: mira, tú me mandaste destruir a Agag y a Abimelech, a Amalek, y los he acabado. Y entonces el profeta Samuel le dijo: ¿qué cosa has acabado tú? ¿Qué cosa es ese balido que oigo yo de ovejas y de vacas? No, es que lo mejor lo dejé para Jehová tu Dios, todavía dice Saúl, ¿no? Y entonces Samuel le dice: ¿así que crees que a Dios le importan más los sacrificios y las ofrendas que el obedecer a su palabra? Mira, le dijo, el obedecer a la palabra de Dios es más valedero que todos los sacrificios y holocaustos, porque como pecado de adivinación es el pecado de rebelión. Así que inmediatamente Samuel pidió una espada y lo cortó en pedacitos al rey Agag. Bueno, cualquiera hubiera dicho: qué poco amorable que es Samuel. Sin embargo, el amor de Dios estaba con Samuel. Y el odio contra Dios estaba por Saúl. Saúl odiaba a Dios, no lo soportaba, no quería hacer su voluntad. Y por eso Dios le dijo a Samuel: dile, es quitado tu reino. Así que no nos engañemos aquí. Cualquiera puede juzgar a su manera porque no sigue el lineamiento de la Escritura. El que tú hagas juicio de acuerdo con tus sentimientos y emociones, deberías pedirle perdón al Señor, porque eso no vale ante Dios. Si hay algo que Dios odia es que seas sentimental. No te soporta cuando eres sentimental. ¿Por qué? Porque tu sentimentalismo hace que tu engreimiento supere a la verdad de Dios. Y eso no puede ser. Satanás en el cielo dice que por engreído cayó. Así que nunca jamás creas que tú vences, que tú eres el bueno, cuando tus sentimientos son los que están ahí detrás. Saúl creía que por sus sentimientos iba a ser aceptado por Dios. Se equivocó. A Dios no le importaron los sentimientos de Saúl. Le importó que se cumpliera el amor por su pueblo. Cuando Saúl quiso hacerse más bueno que Dios, resultó ser más perverso que cualquier otro. ¿Te das cuenta ahora? Hay que razonar espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Muy bien. Así que entonces se viene proclamando este mensaje. La Asociación General, como institución, que fue la primera en Estados Unidos, se le puso ese nombre porque era toda la Asociación General entonces ahí. No porque la asociación llamada general en Estados Unidos sea la Asociación General de todos los adventistas. No. Simplemente es el nombre. Porque se le puso ese nombre Asociación General, con eso se quedó. Pero cuando fue creciendo la iglesia, Elena de White dijo: háganse nuevas asociaciones por toda la tierra, para que esta asociación que esté en Estados Unidos no se convierta en dictadora. Porque esta asociación que esté en Estados Unidos, dijo ella, se ha corrompido. Eso está en el libro de Eventos de los Últimos Días. Y como se ha corrompido, dijo ella, que se creen otras asociaciones para descentralizar la obra. Cuando estas asociaciones se crearon, descentralizaron la obra. Y el mensaje tenía que ser proclamado en el mundo entero a través de estas. De esa forma es que se extendió la obra por diversos países. Tal es así que en cada sector se tenía que formar una nueva asociación por parte de los miembros de la iglesia, para que en esos lugares la obra siguiera avanzando. De manera que la obra siguió avanzando y debajo de la asociación aparecieron estas nuevas asociaciones que hoy se llaman divisiones también. Y debajo de las divisiones, las uniones, y debajo de las uniones, las asociaciones locales o misiones. Y debajo de ellas, las iglesias distritales.
Y debajo de las iglesias distritales, los grupos pequeños que hoy se conocen. Ahora bien, todas estas instituciones, todo este sistema organizado, estructurado, toda esta jerarquía, ese organigrama, todo eso tenía que trabajar basado en el tercer ángel. Porque la iglesia, todo este sistema distribuido así, por todas sus coyunturas, brazos y piernas, todo este sistema tenía la obligación de proclamar el tercer ángel al mundo entero. ¿Ah? De tal manera que se declaró que se predicara este mensaje y ninguna otra cosa. En el libro de Mensajes Selectos, tomo 2, la mensajera del Señor declaró que los hombres que Dios ha puesto como centinelas deben ser leales a la verdad. Eso ya lo he leído en otras veces, por eso ahora no estoy poniendo esa cita, ya todos la conocen. Deben ser leales a la verdad y no dejar que se les quite de las manos el mensaje del tercer ángel. Porque el día que dejen el tercer ángel han apostatado de la fe y han formado una nueva organización. La Asociación General manda que se prediquen los mensajes de los 3 ángeles. Las asociaciones diversas ordenan que se predique el mensaje del tercer ángel, denunciando a la bestia y a su imagen. Eso es justificación por fe. Exaltando los mandamientos de Dios y el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Contrario a lo que dice la bestia, su imagen, la grande Babilonia. Entonces, cuando predicamos los 3 ángeles, contrarrestamos a estos poderes y sacamos a luz la justificación por la fe, al igual que Lutero. Entonces, todas las iglesias, todo el sistema administrativo al unísono debe predicar el tercer ángel, que es el mensaje que nos une. Si la asociación dejara de predicar el tercer ángel, supongamos la Asociación General en Estados Unidos, y todos los demás siguen predicando el tercer ángel, no porque la Asociación General diga que están mal, le vamos a creer. Solo es una institución de todo el pueblo de Dios. Si la Asociación General y todas las 13 divisiones niegan el tercer ángel y siguen predicando las uniones y misiones e iglesias locales y grupos pequeños, allá ellos que no quieren seguir. El que las divisiones y la Asociación General no quieran el tercer ángel no prueba que sea la iglesia la que no quiere, son ellos. Si la Asociación General y las divisiones y las uniones no quieren predicar el tercer ángel, pero las misiones lo hacen y las iglesias locales y los grupos pequeños, la iglesia sigue predicando el evangelio. Y siguen siendo los adventistas del séptimo día. Puede que la Asociación General, divisiones y uniones no quieran reconocer a las misiones. A nadie le importa, a Dios no le interesa. ¿Por qué? Porque el hecho de que estos no quieran reconocer a los que están más abajo, a Dios ni le va ni le viene. ¿Por qué? Porque Dios sigue conduciendo a esos que siguen fieles a Él. A los demás, aunque sean las instituciones más grandes, no las quemará, no les partirá con un rayo, pero sin embargo tampoco les dé importancia y les sigue diciendo a las misiones, iglesias locales y grupos pequeños, ustedes sigan predicando, porque yo mando, dice Dios. Ellos no mandan. Señor, pero es la Asociación General, las divisiones, sí, pero ellos no mandan, hijito. Ellos son rebeldes, son corruptos. Ustedes sigan predicando el tercer ángel. Supongamos que la Asociación General, las divisiones, las uniones, las misiones y las iglesias locales no quieren predicar el tercer ángel y un grupo pequeño sí quiere predicar el tercer ángel. Inmediatamente cualquiera diría, pero ese grupito no va a acabar la obra. Ellos solitos no van a terminar. Dios dice, ¿y a ti quién te ha dado el permiso para decir eso? No, pero Señor, tú has dicho que tu pueblo es el que va a acabar. Mi pueblo, pues, es ese grupo pequeño. ¿Los otros quiénes serán? No los conozco.
Señor, pero es tu iglesia, es tu administración. Tú no puedes decir eso, porque los grupos aislados son los que dicen eso, que aunque sea chiquito, solo ellos se van a salvar y que los demás no. Y están negando a toda tu iglesia. Entonces no son grupos de verdad. Entonces Dios les dice, ¿y a ti quién te ha enseñado toda esa mentira berrada? Eso no está en mi palabra, no está en mi Biblia, ni está en el espíritu de profecía. Ese es tu sentimiento carnal vendido al pecado. Tú sientes que debe ser así, te imaginas, pero eso no está escrito. Señor, pero ahí dice, Dios está conduciendo un pueblo. Claro, esos son los fieles. De ustedes yo no estoy hablando. Así sea solo un grupo pequeño que está predicando el tercer ángel y todas las demás partes de la institución no quieren, para Dios no es ningún problema. ¿Por qué? Porque pueblo de Dios es ese pequeñito grupo. ¿Te das cuenta? Y Dios va a tener 144,000 rodillas que no se han doblado ante Baal en toda la tierra. Gracias a Dios, habrán pequeños grupos. Elena G. de White dijo que los grupos pequeños sería lo último que va a pasar en la tierra. Es el plan que Dios ideó para terminar la obra. Así que, cualquiera que venga diciendo que tú no eres adventista del séptimo día, solo porque eres de ese grupo pequeño que sigue defendiendo las doctrinas de la iglesia adventista, que sigues firme en la verdad que Dios nos dio desde 1843, ríete de lo que está diciendo, ríete, yo te lo digo, ríete. ¿Por qué? Porque Dios también se ríe, Dios se burlará de ellos, dice el texto. Así que no tengas temor. Te quieren negar que eres adventista, solitos se acaban de borrar del cielo. Porque al negarte a ti, que eres un defensor de la verdad adventista, ellos inmediatamente se niegan a ser hijos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Acaso porque alguien por ahí alegremente venga y te diga que tú no eres adventista del séptimo día, que tú no perteneces a la institución, por eso le vamos a creer? No, si el diablo repite eso todos los días. Ni nos importa, te voy diciendo, ¿eh? Para nada. Pueden incluso, si quieren, denunciarte, pueden decir 1000 cosas de ti. No nos importa, porque lo que los diablos hablan no nos interesa. Parece duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero te lo tengo que decir con claridad si quiero que te salves también. Porque si no quiero que te salves, te voy a decir, ay no, cuidado con esos hermanitos, también te quieren. Después de todo también se van a salvar igual así. No importa con Satanás, pero se van a ir al cielo. Porque Jesús ama con intenso amor. Yo no te voy a mentir diciendo esas palabras porque no son verdad. Entonces tengo que decir las cosas claras, como Jesús hablaba. Jesús decía serpientes, hijos de Satanás, hijos de vuestro padre, el diablo. Son términos que tenía que utilizar, aunque doliera, pero se tenían que decir. Habían quienes rechazaban por eso a Jesús y decían, no, dura es tu palabra, no se te puede oír. Habían, ¿por qué? Porque eran gente que dentro de ellos sabían que eran de los malos. Entonces ellos eran los que decían eso para hacer que los demás duden, para que digan, ay sí, de repente a Jesús se le está pasando la mano. No les creas, ellos son así. Ellos saben cómo manipular, son manipuladores. Son tan astutos que saben utilizar las palabras, darle vuelta a todo, ponerlo de cabeza, volverlo a parar. Nunca les creas. El día que les creas has negado a Jesús. Así que tú decides. Es que hemos llegado al punto donde Dios va a reconocer al que le sirve y al que no le sirve. Así que entonces, todos aquellos que ahora van proclamando el mensaje del tercer ángel, no necesariamente son pastores, no necesariamente son dirigentes, la gran mayoría son laicos, por ahí un pastor, 2 que a veces defienden esta verdad. Y que a veces todavía, como no están tan ubicados al 100%, tienen los primeros miedos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros miedos? Como Lutero también pasó, ¿no? Y todos la pasamos, pues, ¿no? Los primeros miedos son que terminas creyendo y diciendo, no importa que aquí te sigan rechazando, tú sigue ahí, sigue aceptando todo lo que te dicen. No. Eso te pasa porque todavía no te ha sucedido todo lo que te va a suceder en adelante. Cuando ya llegues a un estado de madurez espiritual, vas a darte cuenta como Lutero que has chanceado demasiado con los corruptos de la tierra. Y entonces recién te vas a dar cuenta y vas a decir, momentito, las cosas claras, el agua clara en chocolate espeso. ¿Qué significa eso?
Vas a llegar a decir claramente, no te unas con los corruptos. ¿Por qué? Porque esos ya no son de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no son la Asociación General. Elena de White fue clara cuando dijo, yo no creo que la Asociación General ya sea la voz de Dios. Y dijo luego, esto he dicho cuando los que dirigían ahí se habían corrompido y querían dominar a toda costa. Pero cuando hay dirigentes que están con el tercer ángel, siempre he dicho que son la voz de Dios, dice Elena de White. Así que tengamos bien en cuenta, hay que ser equilibrados. De tal manera que no andes haciendo creer que los que no creen como tú es porque son un grupo que está fuera de la iglesia, ¿no? Si dice, predican toda la... Nadie dice que no, predican todo lo que es la ley, el testimonio, las doctrinas, pero lo que les falta es la eclesiología, la platita, en otras palabras, ¿no? No me toques el dinerito, dice, ¿no? Puedes predicar toda la verdad, pero tocas el dinerito, porque dinerito ahora le llaman ellos organización. Cada vez que te mencionan la palabra organización, te están diciendo no toques la platita, por favor. ¿Por qué? Porque con eso nosotros pues vivimos en la corrupción y todo. Por favor, no toques nuestra corrupción. Que no te hagan creer. Organización es lo que te he presentado, sistema de trabajo coordinado, donde todos predicamos el tercer ángel y eso nos une. Otra cosa no nos une. Si alguien te dice organización y no te habla de la proclamación contra la bestia, su imagen y su marca, es porque te está hablando de la platita. Así de simple, ¿no? Por eso tú ves que cuando se predica el tercer ángel, donde quiera que se predique, ¿no? En todo lugar, cuando se está predicando, lo primero que te atacan es por ahí, ¿no? Ay, que el diezmito, que la ofrendita, que mira, que se compraron el carrito, que el otro, que la pantallita, que se van a comprar un nuevo local. Ellos saben que así es como se trabaja. Quieren enseñar a trabajar a quien está predicando. Ellos quieren decir cómo se hace, pero que tú prediques, ¿no? ¿Has visto ese tipo de gente? Predica tú y danos los diezmos a nosotros, dice, ¿no? Eso ya pues es no tener vergüenza en la cara, eso es ser un ladrón abierto, pues, ¿no? Querer que tú te gastes, que tú te quemes las pestañas y que cuando tú trabajes ellos se la gocen. ¿Dónde se ha visto eso? Ni en el infierno. Esta gente pues es así, la corrupción llega a eso, ¿no? Y todavía trata de hacer pensar, ¿no? A la gente, a los más incautos del pueblo los trata de engañar, ¿no? Dice, ay, no, se está pidiendo para sí la platita, el diezmito, porque ellos viven de eso, pues, ¿no? Entre comillas viven de eso porque al bolsillo todo. Entonces, ¿qué pasa? Tratan de hacerle creer eso a la gente, y la gente que es a veces incauta dice, ay, verdad, pues, ¿no? Estamos dando ahí. Bueno, y tú les preguntas a veces a los incautos, bueno, si ya, supongamos que sea verdad lo que te dice ese pastor corrupto, y tú te la crees, entonces la pregunta es, ¿dónde tienes que dar el diezmo y la ofrenda? Le dices, ¿no? Y si te quedan mirando, bueno, donde se predica la verdad, te dicen, ¿no? Y tú te quedas mirando y le sonríes y le dices, ¿y dónde se predica la verdad, pues hermanito? Le dices, ¿no? Ah, no, claro, en este, y entonces, pues, ah, no, pero es que dice que muchos se están trayendo para acá, pero es que no tienen dónde llevar porque donde se predica la verdad y se lleva y donde te predican ahí tienes que llevar, porque no creo que tampoco seas gorrero de recibirte la verdad y luego de eso llevarlo a otro lado. Entonces ya serías un ladrón igual también que ellos, no tendría pues sentido. ¿Ah? Entonces recién te dice, ah, verdad, pues no, hermanito, obvio. Si todo el mundo trajera solo a un sector, que no es el caso, solo estoy poniendo como ilustración porque siempre hay, a veces pues el extremista, ¿no? Existe el extremista que a veces se fanatiza un poco y se ve, está diciendo que solo a él tienen que dar, dice, no, no, eso dicen ellos más bien, ¿no? Ahí en un video dijeron, y solo los hermanos Ra son los únicos que tienen que recibir gloria al Señor porque dijeron eso, pero en fin. Entonces, cuando yo digo eso, así hubiera solo un sitio en toda la tierra y todo el mundo diera ahí, así lo ha mandado Dios, fue. ¿Te duele que diga eso? Sí, porque algo, ay, mira lo que está diciendo, ¿ves? ¿Ves? Ahora por su boca lo está diciendo. Esa gente, no sé cómo ha llegado al mundo. Pero en fin, hay personas que dicen eso, pero yo te corrijo de antemano para que ya no me vayas a tomar esto pues con la sartén por el mango. Que no vaya a ser que algún día nos encontremos y de pronto, él dijo, entonces yo ya no voy a contestarte nada. Entonces tú vas a decir, contesta, y vas a traer al juez, al abogado, al presidente para que me hagan contestar, ¿no? Contesta porque la autoridad te está diciendo, no le voy a contestar, ya te voy avisando. ¿Por qué?
Porque no estoy diciendo nada de lo que ellos están diciendo o estarían diciendo, ni lo que tú te estás inventando. Estoy siendo sumamente claro. Así que si me quieres tomar la sartén por el mango, ya te voy avisando que se le va a romper el mango y te va a quemar el sartén. No queda de otra. El hecho es que entonces tratan de adelantarse y cuando tú les dices, hermano, pero ahí dice el texto, donde Jehová pusiere su nombre, Deuteronomio 12:11. Leámoslo juntos, a ver, para que se entienda. No sé si esto es entendible o no es entendible, o quizás, entre comillas, ya pues burlándome entre comillas, con amor lo digo, ¿no? Quizás otros lo entiendan de otra manera, ¿no? Ya eso es cosa de ellos también, pues, ¿no? Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, para poner en él su nombre, donde esté su palabra, su mensaje, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, dijo Jesús. Su palabra es su nombre, su evangelio. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Sencillo. Y a veces muestras eso y ay, pero ahí dice, claro, pero no es así. Ay, si ya no crees al escrito, ¿qué vamos a hacer? Y otros todavía terminan diciendo, bueno, sí, pero tampoco no vamos a apoyar ahí, aunque esté la verdad. ¿Y dónde vas a apoyar, hermanito querido? ¿Dónde va a ser? Tú dime, tú contéstame, por favor. No, que es que en otros países hay. ¿Tú crees que Dios te va a aceptar eso? Cuando sabe que la obra languidece acá. Cuando tú haces eso y quieres deslindarte hacia otro lado, inmediatamente Dios te borra de su libro. ¿Por qué? Por crucificar a su hijo otra vez. ¿Cómo vas a hacer semejante atrocidad? Tu orgullo, tu cólera, tus asuntos personales los vuelcas contra el mensaje y la verdad. No tiene sentido, pues. Así que entendamos, por favor, esas cosas. Captemos. Otro tanto terminan diciendo, está bien, nadie dice que no, pero ¿por qué tú? ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué exactamente ustedes son los que tienen que predicar esto? ¿Y quién querías que predique, hermanito? ¿Tú? No te has levantado, pues no ha pasado así. No, pero ¿por qué usted? ¿Pero quién quieres, pues? No, que ¿por qué no los pastores ya? Pero no es así, ya es como está haciendo ahora. ¿Le vas a dar la vuelta a eso? ¿Te vas a poner rebelde y vas a perder la vida eterna solo porque no te caigo bien? Eso es simple, ¿no? Jesús también declaraba y decía, ¿no? Decía, no creéis en mí, porque soy hombre que os ha dicho la verdad. Y simple y llanamente, si viniera otro, a ese creerían y no a mí, dijo Jesús. O sea, en otras palabras estaba diciendo, porque te caigo mal, por eso no me crees. Porque si viniera otro y dijera lo mismo que yo, a ese sí lo aceptarías. Entonces solo porque te caigo mal. Y porque te caigo mal vas a perder tu vida eterna, hermanito. Pues no tiene sentido. Porque te han hablado cosas feas de mí, porque por ahí les da la gana, porque tienen lengua, lamentablemente nacieron así. Por esa razón, ¿tú no vas a querer aceptar el Evangelio? ¿En serio estás hablando, hermanito? ¿De qué otra manera te lo podría decir? ¿Solo por eso? Hay otros que todavía son peores, ¿no? Dicen, no, es que no, ¿por qué tú tienes que ser? Cualquiera, ¿acaso Dios también ha dado el Espíritu a otros, no solo a ti? Bueno, hermanito, si Dios ha dado el Espíritu a otros, nadie lo niega, que vayan y que prediquen. Ya yo me callo, dejo de predicar, pero quiero verte tú hacer la obra, ¿ya? Ya no hay nada, olvídate de mí, ya no tienes nada que apoyar a hacer la obra ni nada, que apoyar entre comillas, porque solo es tu deber, ¿eh? Ya eso hemos explicado en otra vez, ¿eh? Entonces, tú quieres hacer tus cosas por tu lado, hazlas, ¿eh? Corre, quiero verte trabajar, a ver. ¿Ah? No, lo malo que tienen estos es que quieren que tú te calles, ¿no? Es todo lo que quieren, que te calles, ya, tú te callas y ahora le dices, ya no voy a predicar yo, me voy a callar, ya, ahora quiero ver que tú lo hagas, ¿eh? Tampoco lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es que se haga su capricho. Y para caprichosos, pues no somos su papá ni su mamá como para poderles tolerar, ¿no? Lo digo con mucho amor para que entiendas, porque no hay otra manera a veces de clarificar las cosas, ¿no? Entonces lo único que están buscando es eso. Como en una ocasión conversábamos con varios pastores de los que se oponen a la predicación del tercer ángel en nuestra propia iglesia,
Y de pronto a uno de ellos le digo, bueno, pastor, ¿qué cosa quiere usted por último? Que ya no se le entiende. Que te calles, me dijo, que no hables nada. Y entonces le dije yo, pero no voy a poderle complacer porque ese día nunca va a llegar, pues, pastor, le digo, porque pues, Dios me ha mandado predicar y yo le hago caso a Dios. Y usted, no, pues, ¿cómo le va a hacer caso a usted? ¿Qué tiene usted de importante que se parezca a Dios? Le chocó, como hasta ahora seguro les ha chocado, apenas he dicho esto a varios, ¿no? Hay gente que es así, pues, ¿qué vamos a hacer? Les choca, no sé por qué, desde chiquitos habrán sido así. Pero el hecho es de que le chocó. Entonces le dije, sí, qué bien, ¿no? O sea, usted pide que yo me calle, pero cuando yo le digo que se calle usted, ahí sí, ahí yo no mando para nada, no, ni siquiera sueno. Por favor, le dije, respetos guardan respetos. Respete si quiere que lo respeten. A usted nadie le ha dado la autoridad para decirle a alguien si puede predicar o no. El único con autoridad dijo, por tanto, id y predicad a todas las naciones. Y a él le hacemos caso. El día que le hagamos caso a usted antes que a Dios, malditos somos de Dios. ¿Por qué? Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Comprendiste ahora? Es que cuando no se conocen los textos, las citas, parecería que uno habla muy duro, muy fuerte, muy estricto. Parece, no te preocupes, nunca te dejes engañar por la apariencia, solo parece. La realidad es otra, hermano mío. La realidad es lo que la Biblia dice. Quiere el Señor que hayamos podido entender el mensaje del día de hoy, ¿no? ¿Qué papel juega la proclamación del tercer ángel que este servidor junto con nuestros hermanos lleva en la proclamación en este lugar? De otros lugares Dios juzgará, yo no sé, no puedo determinar. ¿Cuántas veces hay quienes me dicen, ¿qué opinas del pastor tal que está predicando por allá? Yo no opino nada. Dios no me ha mandado opinar de ningún predicador, yo no estoy en competencia con nadie. Un hermano cuando llegué a la ciudad de Lima me dijo, hermano, pero hay otro pastor que predica mejor que usted por allá, ese es mejor predicador. Gloria sea al Señor, le dije, hermanito, ojalá hubieran más de esos, le dije, ¿no? Y se me quedó mirando porque él esperaba que yo entrara en la controversia. Discúlpame, hermano, pero yo no voy a perder el tiempo. La predicación del Evangelio no es competencia, yo no me voy a estar midiendo con otro predicador. Pablo decía claramente, sois carnales, cuando decís yo de Pablo, yo de Cefas, yo de... No, ese es perder el tiempo, hermano. Cuando llegué a Bolivia, estuve predicando, se me acercaron por ahí un grupo de personas y me dijeron, hermano, antes que usted ha venido por acá, el pastor tal, el otro, no pasa nada, dijeron. Estos pasaban pues la lista como Judas para ver quién predicaba mejor. Entonces agarré y yo les dije a toditos ellos, discúlpame hermanito, le dije, pero yo no he venido a competir con nadie. Yo he venido a traer el mensaje que tengo en las manos, todo el informe que yo he podido entender, todo el material que tengo te estoy viniendo a compartir como Pablo dijo, nada de lo que he recibido del Señor os he negado de daros, todo el testimonio les doy. Así que no estoy en competencia. Si tú encuentras un predicador que predica bonito, mucho mejor que el hermano Darío, que es superior o no es, al hermano Darío ni le interesa, ni le va, ni le viene. ¿Por qué? Porque tiene una misión. Es tan sagrada su misión que es la de comunicar el Evangelio a todo el mundo. El hermano Darío tiene sus propias luchas, tiene que vencer todavía sus propios pecados, tiene que salir todavía victorioso. Así que el hermano Darío no pierde el tiempo midiéndose contigo. ¿Por qué? Porque no le eres nada para medirse contigo. Se mide con Jesús. ¿Por qué? Porque es el único modelo que tenemos para medirnos. Siempre he luchado por querer ser semejante a Él y sigo luchando por ese ideal. Quiero parecerme a Él en cómo predicaba Él. Quiero hablar como hablaba Él y quiero citar las mismas citas que citaba Él. Es todo lo que quiero. Después no me interesa si otros la hacen o no la hacen. Cada quien es libre. Porque el Evangelio tiene que ser anunciado para la salvación de la gente, no para ver quién predica más bonito. Así que si tú algún día, porque ves que alguien predica más bonito, prefieres estar de su lado, eso es cosa tuya, eres carnal pues todavía. Pero si eres de los espirituales, en lugar de eso, apenas escuchaste el mensaje, en lugar de competir, tú vas a ir a predicar y vas a hacer la obra. ¿Cuántos quisieran que este servidor no estuviera predicando, ¿no? Pero ni ellos mismos lo harían.
¿Han visto cuánto se habla contra nosotros? Nos quieren hundir por todos lados, sacar un sinfín de cosas. Sí son, pues, ¿no? Hay que entender su naturaleza caída. Pero ocurre que esta misma gente que habla contra los que llevamos el Evangelio, ni siquiera predica, ociosos, ahí está. Solo están yendo a trabajar para ganar para su bolsillo, para mantener su casa, la mujer, los hijos y tener sus cosas en su casa. El amor por la gente ni les interesa, egoístas. Es todo lo que quieren. Quieren hacer que tú te calles, que nadie cree en lo que tú predicas, pero luego de eso ellos no van a predicar a nadie. Y ahí se nota de qué lado están y cómo son participantes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque solamente quieren callar el mensaje. No tiene sentido. Hay que ser un poco más inteligente en esto, ¿no? Fíjate, todos los que se oponen a la verdad, ¿qué quieren? A ver, mira, si predican, no predican. Miedo tienen a pararse siquiera ante un púlpito para hablar. Terror le tienen a pararse en una calle y distribuir volantes y predicar el Evangelio, no. ¿Qué hacen? Hacen lo que le gusta a la gente. A la gente no le gusta que le hables de la bestia y su imagen. Para caerle bien comienzan a hablar su supuesta reforma pro salud, su supuesta curación. Se desvía, su supuesto amor. Algo que le agrade a la gente y que no choque. Ahí pues se nota que no son predicadores de Dios. Porque no van a decir lo que Dios les manda, sino lo que puede pegar mejor. Y por ahí entramos, es la cuña de entrada, todavía dicen, ¿no? Se agarran de la cita de Elena de White donde dice la cuña de entrada. Mentira, si fuera la cuña de entrada, pues yo hubieran dado los 3 ángeles hace rato después de eso. Sigue siendo su cuña de entrada. Nunca pasa de ser la cuña, ¿eh? Siguen en la cuñita se han quedado. Muy grande le han puesto la cuña y ya ni ellos pueden pasar. En fin. Es su vida, es su perdición, pero nosotros seguiremos predicando el tercer ángel, denunciando a la bestia y a su imagen y su marca, porque queremos que la humanidad se salve. Bendito seas del Señor si predicas este mensaje. No te cuento si no los predicas este mensaje, ¿no? Y tú ya sabes el camino que tomas, ¿no? Vamos a pedirle a Jesús de rodillas que Él nos ayude para poder permanecer firmes en esta fe. Proclamar este mensaje. No te olvides. Somos adventistas del séptimo día, somos pertenecientes a la Iglesia Adventista del séptimo día, somos pertenecientes a la Iglesia Adventista del séptimo día, somos pertenecientes a la Iglesia Adventista del séptimo día. No se ha rayado, no se ha malogrado tu televisor ni tu pantalla. Es la repetición clara que te estoy dando. Que nadie se atreva a negar que eres un adventista del séptimo día, que perteneces a esa iglesia. Si muestran papelitos ahí que te disciplinaron, que eso no creas, quémalos, así de sencillo, no sirven. Sencillo, no les hagas caso. Si con esos papelitos un día te llegaran a querer sindicar de algo, atacarte, ríete porque en el cielo ya te anotaron para salvación y vida eterna. Porque a los pocos días viene Jesús y segurito te vas al cielo. Así te lo digo, no temas, hermano. Te vas al cielo porque así está prometido. Así que cuando por ahí, mira lo que estoy repitiendo, te muestren que papelito acá dice que esto, no les creas. Así lo utilicen para 100.000 cosas, no les creas. A los mentirosos no se les cree nada. Ellos son así. Así que aunque veas, tú vas a decir, ¿cuál? A ver, papel aguanta todo. Evidencia, señor, texto, cita, mensaje, creencia, por ahí vamos. ¿Quieres saber tú quién es un adventista genuino? Ya, escucha lo que cree. Aquí no hay pruebita de que el papelito, la credencial, que me fui a la misión y ahí me dijeron que ya eres o no eres. No creas nada de eso, porque ahí están los corruptos. Lo siento. Algunos se la tomarán así como hay fieles también ahí. Ahora, pues, ¿cuál es cuál? ¿Ves? Y tú vas a decir, ¡ay, nos ha dicho corruptos! Mentiroso, porque también estoy diciendo que hay buenos ahí. Ahora, ¿ves? Otra vez te quedaste en el aire. En fin, no voy a entrar en ese terreno. El hecho es de que tú no creas cuando te muestren esos papelitos firmados y sellados. ¿Ya? No les creas, es mentira. Así de sencillo. Te lo adelanto. Y así te digan, él dirá eso, no le creas, se está defendiendo. No les hagas caso, simplemente diles así. A ver, hermanito, te voy a creer, ¿ya? 1, quiero que ahorita me prediques yo el tercer ángel. A ver, te voy a escuchar, dile, ¿no? Si te puede predicar el tercer ángel, ha dado recién su primer pasito.
Entonces le vas a decir, ya ves si creías en el tercer ángel. Entonces vamos a ir, te vas a parar ahí en la esquina de la Plaza de Armas y te voy a escuchar. Yo te voy a pasar el megáfono. Quiero que prediques eso que me has predicado del tercer ángel públicamente. Cuando te vea hacer eso, entonces voy a decir, este sí es adventista. No puedes hacer eso, eres un impostor, lo siento por ti. Díselo, hermano. Tienes que aprender a salvar a tus hermanos. El método de Jesús, por favor. Ayuda, como que Jesús quería ayudar a los demás. Ayuda así tú. Ayúdales a ellos y hazlos predicar así. Llévatelos hasta los lugares más públicos, hazles hablar el tercer ángel. Tú llevas, aunque ya les ayudas, le llevas las imágenes de las bestias, ¿ya? Y vas a ver, y ahí vas a conocer quién es adventista. Después de eso, que te digan, soy adventista, por favor, eso lo dice cualquiera. ¿Ah? Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude para poder llevar este evangelio con amor. Bondadoso Padre que moras en los cielos, Creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, tú mismo has visto todas las cosas que ocurren en esta tierra. Tú eres, Señor, el único verdadero. Por ti nos movemos, vivimos y somos. Tú conoces todas las cosas y tú has querido que así sean. Para eso nos has puesto en este mundo, para dar testimonio de la luz, para que el mundo conozca, Señor, que tú nos has enviado, que tú eres nuestro Dios. Por esa razón, Padre Santo, queremos suplicarte que derrames de tu Santo Espíritu en los pequeños corderitos del rebaño, aquellos, Señor, que contra todo siguen fieles, que son capaces de soportar cualquier cosa por amor de tu causa. A ellos, multiplícalos, Señor, y prémialos, porque ellos son los que te aman. Porque por ellos, Señor, se ha hecho todo el esfuerzo y se sigue haciendo. Para que tú, Señor, te glorifiques en ellos. Para que el mundo conozca que tú tienes un pueblo que te sirve, que te ama y te obedece. Y que hace tu voluntad a pesar de todo. Y que, Señor, así en medio de sus luchas, de sus imperfecciones, que tú tengas compasión de ellos porque te son fieles a ti. Y que aquellos otros, Señor, que tratan de acusarlos, vilipendiarlos, y que se creen santos cuando no lo son, que no puedan, Señor, tener triunfo, que cada día sean derrotados más y más, que cada día se hundan más y más, Señor, en sus errores y mentiras, pero que tú puedas salvar a los que quebrantados, Señor, por este mensaje, abren los ojos y quieren pasarse del lado de tu verdad. Ayuda, Señor, al pequeño rebaño, a aquellos a quienes tú amas con todo tu corazón y que es a quienes conduces en esta tierra. A esos pocos, Señor, que te sirven, que aunque, Señor, los traten de la peor clase y que aunque digan, Señor, que están fuera de tu iglesia, que son divisionistas, que ya sabemos, Señor, que siempre han tratado así, ¿no? Hace 2000 años también sucedió lo mismo, así que no es nada nuevo. Que tú bendigas, Señor, a ellos y que hagas de ellos la luz del mundo. Quédate con nosotros, guárdanos en tu amor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más, ¿no? Hemos aprendido cosas maravillosas en relación con la obra del tercer ángel. Dios te bendiga. No te olvides que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Compártelo, haz que se viralice, que el mundo lo conozca. Que el Señor te acompañe. Amén.